Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediario-s. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Telediario de la Una. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Hola, Mariux. Sí, amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares con las noticias más destacadas durante este día. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó el nuevo reglamento para la elección de autoridades de control. Resolvió además iniciar un proceso de evaluación a la Corte Constitucional. La Comisión de Fiscalización espera ser notificada para dar comienzo a la sustanciación de la solicitud de juicio político al Consejo de la Judicatura. Carlos Pareja Yannuzeli enfrenta un cuarto proceso de juzgamiento por presunto enriquecimiento ilícito. La audiencia se cumple en la Corte Nacional de Justicia. La tasa aduanera no afecta a las importaciones. Su director así lo asegura y explica los argumentos presentados a la comunidad andina para mantener el cobro. En lo internacional, Estados Unidos confirmó la liberación de 3 de sus compatriotas detenidos en Corea del Norte. A su vez, Trump anunció que en los próximos 3 días dará a conocer más detalles de la cumbre con el líder norcoreano. Y en los deportes, Liga de Quito clasificó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Iniciamos con el detalle de las noticias. En la Asamblea, la Comisión de Fiscalización está a la espera de ser notificada para dar trámite a la sustanciación del pedido de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Una vez que el CAL resolvió trasladar la solicitud de juicio a la Comisión de Fiscalización, en esta sala especializada guardan por la notificación. En el momento en que nosotros recibamos, tenemos 5 días para convocar a la comisión para que aboque conocimiento, notificar a las partes. Su presidenta María José Carrión afirma que serán notificados los 10 integrantes de la Judicatura, es decir, se incluyen además de los titulares a los alternos. Y son miembros del Consejo de la Judicatura tanto los principales como los alternos. Pero para la presentación de las pruebas de descargo, dicen, se analizará el grado de participación de los funcionarios en cada una de las acciones denunciadas por los asambleístas Bernal y Teso, proponentes del juicio. Si no, lo que pasaría es que probablemente personas que no han participado de las decisiones sean también sujetas a fiscalización y control político. La Comisión de Fiscalización deberá evaluar individualmente a cada uno de los miembros. Raúl Teso, de Unidos por Pastaza, asegura que las pruebas son argumentos suficientes para dar trámite al proceso, donde se incluye un informe de Contraloría, supuestas amenazas del exsecretario jurídico de la Presidencia para ejercer presiones en operadores de justicia, entre otros. Mantengo por las pruebas contundentes y irrefutables que hemos presentado que Gustavo Yali y el Consejo de la Judicatura deben ser censurados y destituidos por esta Asamblea Nacional. A lo que los demás integrantes de la mesa advierten, es necesario conocer la información de las partes para emitir al final su criterio. Y que la ciudadanía sienta que estamos trabajando por una justicia independiente. Fiscalización sesionó esta mañana en medio de altercados que se generaron en los pasillos de la Asamblea, pues arroceros esperaban acceder a la reunión a la que asistía el ministro de Agricultura, Rubén Flores. Alexis Moncayo, Telediario. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzeli, enfrenta su cuarto proceso de juzgamiento. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia. Olga Velasco nos tiene un informe. Buenas tardes, compañeros. Les contamos que tras varios diferimientos, este miércoles se instaló a las 12 horas la audiencia de juicio en contra de Carlos Pareja Yannuzeli. Es la primera diligencia a la que asiste el fiscal general encargado, Paul Pérez, quien lo acusó en calidad de autor de enriquecimiento ilícito en su paso por instituciones públicas, como fue Petroecuador y el Ministerio de Hidrocarburos. Supuestamente habría incrementado su patrimonio en más de $1.200.000 entre febrero de 2020
2014 y mayo de 2016. El exfuncionario se encuentra detenido desde el pasado 11 de agosto de 2017, cuando se entregó a la justicia ecuatoriana. Carlos Pareja Yannuzeli tiene 23 investigaciones abiertas en su contra. Recordemos que además posee 2 sentencias condenatorias, una por cohecho y otra por asociación ilícita. En las próximas horas se presentarán las pruebas testimoniales y documentales de las partes. Estaremos atentos a esta diligencia y actualizaremos la información en nuestros noticieros de la noche. Continuamos en estudios con más información. Buenas tardes. Gracias a Olga Velasco por su informe. Importantes decisiones se tomaron en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, como el inicio de una evaluación a la Corte Constitucional. En el organismo se encuentra Alex Llanos con los detalles. Alex, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Mariux y Fabricio? Muy buenas tardes. Levantamos esta señal informativa desde los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que el día de hoy en su sesión ordinaria 008 resolvió varios temas de importancia para la institución. Uno de ellos sin duda la aprobación del reglamento para la selección de autoridades estatales. Escuchemos de qué se trata este instrumento legal. No hay otra manera que lo podamos hacer si no es con un procedimiento reglado, por supuesto, que garantice la participación ciudadana sobre todas las cosas, la nominación, la impugnación, la participación en las diferentes comisiones. Y en cuanto al nombre en particular, hemos mantenido la comisión técnica porque los resultados de los procesos de selección responden a parámetros que están establecidos en el reglamento. Pero es una comisión ciudadana en la medida que estamos rescatando la real y verdadera participación a través de la organización estructural de la sociedad civil en diferentes instancias. Posterior a ello, este organismo decidió resolver un proceso de evaluación a los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Ellos deberán presentar informes de gestión durante los próximos 7 días, una vez que sea notificada esta resolución. No si así lo decimos nosotros, sino si así resulta de la evaluación. Si aparece que no han cumplido la función que la Constitución les confiere o que lo han cumplido muy mal, tendremos que tomar la resolución de cesarles en sus funciones y designar a quienes han de sustituirlo en ese cargo importante. Todo esto en una jornada de respaldo en donde varias organizaciones sociales y gremiales acudieron hasta los exteriores del Consejo de Participación para mostrar su apoyo a las decisiones adoptadas por el organismo. Justamente sobre esto tenemos un resumen preparado por nuestra compañera Carla Arcentales. Distintas organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, la Unidad Popular, la Federación de Trabajadores Municipales y Públicos, el Frente de Liberación de la Justicia y otros más se dieron cita a las afueras de las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos decidido salir a las calles a defender el mandato de la consulta popular y respaldar al Consejo Transitorio, a Julio César Trujillo, para que tome las medidas del caso y pueda recuperar la independencia de la justicia. El presidente de la Corte a este llamado, a este pedido del pueblo ecuatoriano y al mandato del 4 de febrero, el combate a la corrupción. Él está de acuerdo que todo lo que esté implicado en corrupción y cualquier funcionario del Estado que esté comprometido con esta situación será evaluado y destituido. Asimismo, una comisión del FUT fue recibida por las autoridades del CPCCS transitorio. Ellos piden la destitución de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Pero también hemos planteado de que frente al respaldo es necesario agilitar el proceso de evaluación y que se tomen medidas inmediatas para destituir al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Gustavo Yalc, que ha sido responsable de tener secuestrada la justicia durante los 10 años del correísmo. El día de hoy, en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo, se tratarán varios temas, como el reglamento para la designación de autoridades y la lectura del informe de investigación en el Consejo de la Judicatura. Carla Arcentales, Telediario. Las últimas muestras de respaldo fueron recibidas en los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana por parte de su presidente Julio César Trujillo. Esta es la información desarrollada hasta esta hora desde el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros vamos a continuar en estudios contigo, Marius y Fabricio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muchísimas gracias por ese informe. Y precisamente les contamos también que la ex postulante para el Consejo de Participación Ciudadana en el 2015, Solanda Goyes, que se refirió a pruebas que presentó a la Fiscalía sobre varias irregularidades del concurso en el que ella participó.
¿Qué ingresa alguien por fuera de los procedimientos y de los protocolos establecidos, sino con el ánimo de sacarse las preguntas? El día del examen, que no recuerdo la fecha, existe también un informe de sabiduría que señala que hubo un sobre que contenía el nombre de una postulante. Los concursos estaban plagados de esto, ¿no? Los concursos, tanto el que yo participé en el Consejo Nacional Electoral, habían documentos, incluso uno en donde se falsificaba mi firma. Dice la Constitución que se tiene que acreditar probidad notoria. Y la probidad pasa porque uno tiene que reflejar una trayectoria verdadera, no forjar una supuesta trayectoria para que le pongan puntos y llegar gente que no tuvo ninguna trayectoria en este país. Bueno, vamos ahora a conectarnos con el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, en donde el presidente de la República, Lenín Moreno, cumple varias actividades, Mariuxi. Así es, precisamente ahí se encuentra nuestro compañero Javier Ceballos para entregarnos más información de este Palacio de Gobierno. ¿Qué tal, Javier? Adelante, cuéntanos, ¿qué sucede a esta hora? Gracias, Fabricio, Mariuxi, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Información que la generamos en vivo a esta hora desde el Palacio de Gobierno. Varias actividades ha cumplido el presidente de la República, Lenín Moreno, en el transcurso de esta mañana de hoy, miércoles 9 de mayo. La primera actividad de carácter público tiene que ver con un encuentro ciudadano desarrollado aquí en el Palacio de Gobierno con madres de familia de diferentes sectores del país. En este encuentro, el presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó el apoyo y la decisión por parte del régimen de trabajar políticas sociales que coadyuven al mejoramiento de la situación familiar, sobre todo de las madres de familia, que son justamente el núcleo, el centro de las familias. El presidente ha reiterado la importancia de la ejecución de proyectos como Casa para Todos, donde el principal objetivo es justamente fortalecer el trabajo de las madres de familia. Uno de los eventos que sin duda alguna ha generado también interés y ha trascendido durante las últimas horas tiene que ver con este anuncio que hizo justamente el día de ayer el vocero y consejero presidencial Juan Sebastián Roldán respecto a la solicitud que le hiciera el presidente de la República de que a su vez él solicitara también las renuncias de todos los ministros y secretarios de Estado. Algunos funcionarios de gobierno han visitado justamente en el transcurso de esta mañana el Palacio de Gobierno y han confirmado que ya han presentado sus renuncias de sus cargos. Presentamos justamente la situación en la que se encuentran el secretario general de la Política, Miguel Carvajal, el ministro de Ambiente y también el director del Servicio de Contratación de Obras Públicas, Sercop. Escuchemos lo que dijeron a continuación. El presidente pidió, como ustedes conocen, la ciudadanía conoce, la renuncia a todos los miembros del gabinete. Yo he presentado el día de ayer a la tarde, la renuncia, a pesar que por ahí hubo algunas noticias que se ha presentado hace algunos días. Ayer a la tarde he presentado, como corresponde. Nos parece que al ser un año de gestión, siempre es conveniente hacer una evaluación general. Como lo ha dicho ayer el secretario particular, creemos que parte de la evaluación son aspectos políticos de las condiciones que hay. Es la prerrogativa del señor presidente el pedirle renuncia a todos los ministros y ministras para poder armar su equipo para este siguiente año, este segundo año de mandato. Lo hemos hecho, todos los ministros hemos presentado nuestras renuncias y ya queda el señor presidente en la libertad de decidir quién le acompaña y quién no le acompaña. Las instituciones tienen su respectiva planificación. Cualquier cambio no va a afectar la operación ni la construcción de las obras. Las obras se mantienen en construcción, se mantienen en sus procesos también de contratación, las obras que se tengan que contratar y se seguirán entregando las obras. Esto es un tema de política pública del gobierno del presidente Moreno. En el contexto de estos cambios, amigos televidentes, les informamos que hace pocos instantes se conoció el decreto ejecutivo 390, mediante el cual el presidente de la República cesa en sus funciones como comandante general del Ejército al general de división Edison Narváez Rosero, al cual le agradece por los servicios prestados a la patria, y en este mismo documento oficial designa como comandante general de la Fuerza Terrestre al señor general de división Roque Apolinar Moreira Cedeño. El general Roque Apolinar
Moreira Cedeño es entonces a partir de este miércoles 9 de mayo el nuevo comandante general del Ejército en reemplazo del comandante saliente Edison Narváez Rosero. Parte de las actividades también contempladas durante esta mañana como parte de la agenda de trabajo del presidente de la República, Lenín Moreno, conllevó también una breve reunión de trabajo con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Del burgomaestre capitalino planteó al jefe de Estado la necesidad de cerrar ya los financiamientos para la construcción del metro y detallar los avances en el proyecto Casa para Todos. Escuchemos lo que dijo a continuación el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Porque tenemos que cerrar el financiamiento del metro, falta una brecha que ya está siendo aprobada por los diferentes bancos multilaterales, pero se requiere una coordinación con el gobierno nacional. ¿Cuánto es el faltante, si se puede hablar? Sí, son 330 millones de dólares los que se requieren para cerrar el financiamiento del proyecto metro. Esto está avanzando de manera adecuada. De hecho, ya el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó parte de ese financiamiento, 250 millones, y están por aprobarse los recursos provenientes de la CAF y del Banco Mundial para ya cerrar el financiamiento del proyecto metro y poder culminar la obra en tiempo y en forma. 13 horas con 16 minutos. Estas han sido las principales novedades que hasta este momento les podemos dar a conocer desde el Palacio de Gobierno. Yo cumplo informativamente desde acá. Siguen ustedes, Fabricio y Mariusi, desde estudios. Una excelente tarde a todos. Muchísimas gracias, Javier. Estaremos pendientes de la ampliación de toda esa información que tiene nuestro compañero Javier Ceballos desde Presidencia en la noche a las 9 en Telediario Estelar. Fabricio. Así es, Mariusi. Vamos a revisar ahora más noticias. El sector empresarial ecuatoriano interpondrá nuevas acciones legales para la eliminación de la denominada tasa aduanera. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la vigencia de este arancel no ha afectado las importaciones de productos desde Colombia y Perú ni la producción local. Eso es lo que cubre esa tasa. Los servicios. Durante una entrevista en el espacio Primera Impresión, el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Mauro Andino Alarcón, aclaró que no fue uno, sino dos los recursos administrativos interpuestos por el Estado para defender la legalidad de la tasa de control y servicio aduanero. Hay un recurso de reconsideración que puso el Estado ecuatoriano cuando ve que posiblemente pueden ser vulnerados sus derechos como país. Este es el recurso de reconsideración y también fue acompañado de un recurso de suspensión. Mencionó que la tasa no es un gravamen como la califica la CAN, sino un valor compensatorio que el Estado cobra como contraprestación por los servicios ofrecidos por el SENAE. Usted paga una tasa de alumbrado público. Esa tasa lo que cubre es el costo de lo que genera ese servicio. Al final usted recibe ese servicio, pero eso no hace de que una persona, por ejemplo, un indigente que esté en la calle, pueda recibir también el servicio y no paga. Eso es una tasa. Señaló además que el cobro del arancel desde noviembre pasado hasta la fecha no ha afectado el volumen de importaciones desde Perú y Colombia, y que esas cifras también constan entre los argumentos presentados a la CAN. Las exportaciones de Colombia a Ecuador, que para nosotros son importaciones, han crecido 24%. ¿En qué y la plazo? de Perú ¿En qué tiempo? en el último trimestre. Y la de Perú en 13%. Es decir, para nada se ha detenido el comercio, no hay ninguna afectación. El sector empresarial mantiene su tesis de que la tasa aduanera está provocando un impacto contrario en las importaciones. Las transacciones de comercio exterior no se planean de un día para otro y muchas de esas mercancías que están llegando en estos días posiblemente fueron negociadas hace un año atrás, cuando la tasa de control aduanero no existía. Esta tasa de control aduanero solamente tiene fines recaudatorios. La Secretaría General de la CAN tendrá 30 días para analizar los recursos administrativos interpuestos por Ecuador respecto a la tasa aduanera. César Eduarte, Telediario. El director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informó que el Ejecutivo enviará en esta semana el proyecto económico con carácter de urgente a la Asamblea Nacional. Tiene regulaciones en el ámbito económico, tiene otros temas diferentes a los tributarios. Básicamente aspectos relacionados con temas fiscales previstos, por ejemplo, para la reanudación de obras que han tenido algún inconveniente por haber alcanzado su límite máximo de rubros de contratación, y adicionalmente temas regulatorios que tienen que ver con la banca cerrada, deudores de buena fe de la banca pública, pero sobre todo los incentivos tributarios para las
nuevas inversiones en materia principalmente del impuesto a la salida de divisas y del impuesto a la renta para aquellas inversiones que ingresen en los próximos 2 años, y también hay reformas a las zonas de desarrollo económico de manera permanente que serán puestas en debate público a través de la Asamblea Nacional. Y la importancia de alcanzar un acuerdo nacional para reactivar la economía en el país, la credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y la renuncia de los ministros de Estado fueron algunos de los temas que citó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, durante su enlace radial. Sobre la situación económica del país. Yo creo que frente al problema económico no cabe sino un acuerdo nacional. Primero, no es un pacto electoral, aquí no tiene nada que ver la elección. Segundo, no puede ser un arreglo político, no se trata de acuerdos entre los partidos políticos, de fusión de partidos, no es electoral. Tercero, no está restringido a los políticos, todo lo contrario. Quien tiene que opinar es el hombre de a pie, quien tiene que opinar son los gremios. Si hay consenso con que las alianzas públicos-privadas son necesarias, entonces que sean rápidas. Y la primera coincidencia que debe haber es exigirle al gobierno que haga esto rápido. Porque por el propio bien del gobierno, que es el bien del país, esto no aguanta más. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Goza de respetabilidad, de independencia y de hacer las cosas respondiendo a lo que la consulta quiso, a lo que el pronunciamiento del pueblo quiso. Es decir, despolitizar los organismos de control, despolitizar la justicia y luchar como está haciendo, y creo que con éxito, no ha terminado su tarea, pero creo que con éxito, por una verdadera independencia de funciones. Eso es la democracia. Renuncia de ministros. Los ministros representan al presidente y yo creo que es sano que cada año se produzca una renuncia colectiva. Hay veces tiene que ser antes porque hay algunos ministros que defeccionan y tienen que ser sustituidos, pero los ministros en el fondo son fusibles del presidente. Lo que cuenta es que la acción presidencial culmine con éxito. Y entonces cada año está bien que sin herir a nadie se pida la renuncia a todo el mundo, el presidente estudia, ratifique lo que tiene que ratificar y separe a lo que tiene que separar. El presidente del directorio del IES, Manolo Rodas, calificó como positiva todas las reacciones y gestiones y además la restitución del aporte del 40% del Estado al seguro de pensiones, el cual se activará el próximo año. Con ello, aseguró, se garantiza una sostenibilidad actuarial hasta el año 2035. Una vez liberada la reserva sobre los estudios actuariales del IES, el presidente del directorio cree oportuno abrir un debate a futuro. Los trabajadores, los jubilados y la sociedad ecuatoriana en su conjunto tengamos un debate profundo sobre la seguridad social, de tal forma que se pueda garantizar en el tiempo su sostenibilidad. Los nuevos estudios actuariales estarán en marcha con la colaboración de al menos 5 universidades, afirmó. Destacó como fundamental el que la Corte Constitucional haya dispuesto la restitución del 40% del aporte estatal al Fondo de Pensiones, que entrará en vigencia en el 2019, lo cual brindará una certeza a largo plazo. La seguridad social dejó de percibir, desde la eliminación del 40%, aproximadamente 3.900 millones de dólares para el Fondo de Pensiones. El próximo año, trazando una ruta, por supuesto, con el Ministerio de Finanzas, la Seguridad Social recibiría aproximadamente 1.400 millones de dólares, lo que actuarialmente proyectaría el Fondo de Pensiones, que de los estudios presentados tendría aproximadamente vigencia hasta el año 2021, actuarialmente lo proyectaría hacia el año 2035. Además, se registra un importante ingreso de nuevos afiliados producto de la reactivación económica del país. En el primer trimestre de este año, aproximadamente 80.000 afiliaciones de personas a la Seguridad Social, de personas que antes nunca estuvieron, no tienen historia laboral. En ejecución está un programa de optimización administrativa que brindará un ahorro fundamental al funcionamiento de la Seguridad Social Nacional.
Y luego también existe una propuesta para que este año se reduzcan las afiliaciones al sector privado por aproximadamente 150 millones de dólares. La aspiración es cerrar el año con el 100% de la operatividad de las unidades de salud del IES, mejorar los sistemas de compras de medicamentos y reducir las derivaciones hacia casas de salud privadas. César García, Telediario. Vamos a la provincia de Tungurahua. En Ambato, el control a las empresas ha permitido que se reduzcan los accidentes laborales, por lo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realiza en esta ciudad foros de seguridad y salud en el trabajo. María Donoso es una de las 200 asistentes al Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Ambato. Para ella, la correcta nutrición es fundamental para desempeñarse en sus actividades laborales, ya que aproximadamente ella consume 700 calorías. También se complementa con una buena alimentación, que es parte de mejorar la producción. Para Michelle Parreño, una alimentación balanceada en el trabajo ayuda a evitar el desgaste en la salud. Ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como diabetes, depresión alta, en sí enfermedades crónicas no transmisibles. En 2017, según cifras de la Coordinación de Riesgos de Trabajo en Tungurahua, los accidentes laborales en mecánicas, albañilería y sitios artesanales se redujeron. Tenemos analizados alrededor de 30 accidentes de trabajo. Para evitar accidentes en los sitios de trabajo, los empleados hoy deben cumplir con las normas de seguridad. Máximo Barba, Telediario. 13 horas con 26 minutos, momento de hacer una pausa, Mariuxi. Así es, tendremos varias noticias, entre esos les contaremos que continúa el flujo migratorio de venezolanos hacia nuestro país. Esa y otras noticias al volver. Quédese con nosotros. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, habla sobre la reactivación del turismo desde el eje de la seguridad. El Ecuador merece ser una verdadera potencia turística. Frente a los medios. Esta noche, 20:30. Por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Stephen Hawking. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55. Por Ecuador TV. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo, por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Un expreso para comenzar el día con la mejor energía. Mantenerlos saludables con un café orgánico. Música, cultura, arte y un buen cortado para disfrutar del momento. Y si hablamos de emprendimientos mientras nos tomamos un latte, temas de actualidad acompañados por un rico y espumoso cappuccino. Café TV, de lunes a viernes 10:30, por Ecuador TV. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Christian Johnson. He sido parte de sus vidas por más de 40 años. Siempre acortando la distancia entre el Ecuador y sus migrantes. Y ahora vuelvo con más historias, vivencias y aventuras que contar en una nueva temporada de 593 Ecuador. No le voy a decir que es una antigüedad, ¿no? Sábado a las 19 horas por la señal de Ecuador TV. Un viaje entre las imágenes, donde el dolor y la ausencia pesan, porque una imagen nunca es portadora de la totalidad de su significado. Desde Paraguay llega a Doc TV, Fuera de Campo, jueves, 22:30, por Ecuador TV.
regreso con más noticias. Les contamos en la noche del martes, grupos opositores a la minería se tomaron el campamento del proyecto Río Blanco en Azuay. Exigen que la empresa china EquaGold Mining South America abandone la zona y el Estado revierta la concesión minera. El COE provincial se reunió pasadas las 22 horas de este martes para analizar la situación. Es que desde el 6 de mayo, grupos opositores a la minería generaron protestas y se tomaron las vías de acceso al proyecto minero Río Blanco. Destruyeron un puente de madera en la vía desde Miguir, obstaculizaron la carretera Yumate-Cochabamba y en la noche de este martes se tomaron las instalaciones del campamento. La gente ha pedido de forma pacífica que desmantelen el campamento, pero no lo han hecho, no han salido, y viendo que vienen más de 100 policías y militares en la vía Cuenca, Miguir, en la entrada de Río Blanco, la gente ha tomado esas medidas. El COE resolvió convocar al diálogo entre representantes de la empresa minera, trabajadores y habitantes de la zona. Mantiene permanente vigilancia para garantizar el orden público y trasladó el conocimiento de los hechos de violencia para que Fiscalía investigue. Disponer el accionar de las instituciones competentes en temas de control de minería, seguridad, manejo de explosivos y medio ambiente. Desde el Ministerio de Minería se emitió un comunicado en el que textualmente señala que rechaza este tipo de presiones sociales con acciones violentas que afectan al país, que pierde por estos inconvenientes alrededor de $60.000 diarios de inversión y pone en riesgo los empleos que este proyecto ha generado. Yas Unidos afirma que no claudicarán en su lucha hasta que la empresa minera abandone el proyecto y se revierta la concesión. El asentamiento de la compañía minera en ese lugar generó una serie de divisiones comunitarias que condujeron finalmente a este tipo de resultados. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y 4 parroquias de Napo y Orellana mantienen cerrada la vía que comunica a las 2 provincias amazónicas. El cierre de esta ruta afecta las operaciones en 3 bloques petroleros. La medida adoptada por los habitantes de las parroquias Aguano y Chontapunta en Napo, La Belleza y García Moreno en Orellana es indefinida. La manifestación afecta el abastecimiento vía terrestre para los bloques petroleros. Lo que es exclusivamente Petroamazonas bloque 21, Petroamazonas bloque 7 y todo lo que es Petroamazonas en el área de Orellana. Los manifestantes piden el asfalto de la vía que une a estas 2 provincias amazónicas. Han llevado el recurso natural para todo el país. Nunca y somos atendidos bien. Las 4 parroquias de las provincias Napo y Orellana aseguran que no depondrán la medida hasta que se dé la declaratoria de red estatal a esta vía que comunica a las 2 provincias amazónicas. Mientras no se llegue a un acuerdo. A lo largo de aproximadamente 51 kilómetros de esta vía, en transporte público se movilizan diariamente un aproximado de 500 personas. Sienten el maltrato no nuestras, sino de las vías que lo tenemos en pésimo estado. Por su parte, el gobierno provincial de Napo, que tiene la competencia de suplir esta necesidad, llamó a sesión de consejo para buscar soluciones. Esta vía debe ser considerada como parte de la troncal amazónica. Los habitantes de las 4 parroquias movilizadas advierten que de no ser atendidos por el gobierno nacional, podrían paralizar operaciones de los pozos petroleros de Napo y Orellana. Juan Sarmiento, Telediario. Y como lo anunciamos, continúa el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos hacia el Cono Sur. Un promedio de 4.000 migrantes cruzan la frontera entre Colombia y Ecuador. La cifra aumentó en vista del proceso electoral presidencial que el país llanero vivirá el próximo 20 de mayo. En Tulcán preocupa este aumento. Así luce por estos días la oficina de migración Rumichaca del lado colombiano. Miles de ciudadanos venezolanos sellan su salida del país cafetero con rumbo hacia naciones vecinas. El 20 de este mayo los venezolanos deben participar de un proceso electoral presidencial y temen que se complique su salida. Salimos por eso, por miedo a que después si vuelve a ganar, como va a ganar no legalmente, pero si gana, puede ser que impida que uno salga del país. No quieren quedarse en su país porque consideran que no habrá cambios con la nueva elección de presidente. Se va a quedar esclavizado en Venezuela. Uno no puede. Ganando el sueldo que uno gana, nada, no mantienes a tu familia, nunca lo vas a mantener. Desde inicios de este año se reportó un aumento en el ingreso de migrantes venezolanos. En enero del 2017 ingresaron 37.750 extranjeros, mientras que en enero del 2018 esa cifra se duplicó a 78.779. José Luis Jacome, viceministro de Movilidad Humana, sostiene que el Ecuador está atendiendo a los extranjeros. Que hemos hecho nosotros es reforzar toda nuestra estructura en la frontera norte
tanto así como en otras zonas del país donde hay una mayor concentración de ciudadanos de todas las nacionalidades. Esta situación preocupa al asambleísta cachense Javier Cadena por el desplazamiento de mano de obra de los ecuatorianos y por los hechos violentos en los que aparecen involucrados ciudadanos venezolanos. El Ecuador, la frontera norte, vive unos momentos de intranquilidad, inseguridad y no podemos mantener en ese sentido. Tiene previsto presentar reformas a las normativas migratorias y acusó a la canciller María Fernanda Espinosa de no preocuparse por el ingreso masivo de venezolanos y propondrá un juicio político. Y he pedido al bloque del Cambio Positivo de que se me apoye y se me dé el sustento correspondiente, porque de ser el caso será este legislador el que plantee el juicio político en contra de esta mala funcionaria. Los migrantes venezolanos continúan viajando a Perú y Chile. Lucy Jiménez, Telediario. Y en el Tribunal de Garantías Penales de Loja se llevó a cabo la audiencia de reformulación de cargos en contra de los detenidos por el crimen de la niña Emilia Benavides. La Fiscalía pidió que a los detenidos se les sume los delitos de pornografía infantil y la figura de violación y asesinato cambie a femicidio. La mañana de este martes se desarrolló la audiencia reservada en contra de los procesados por el asesinato de la pequeña Emilia Benavides ocurrido en diciembre pasado. Según explicó la fiscal del caso, los imputados comparecieron mediante videoconferencia desde la cárcel de Turi. Para ello se solicitará la pena máxima de 40 años. Pase su imputación de asesinato a femicidio. Se ha agregado el de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Según la fiscal, las personas detenidas habrían participado directamente de los hechos delictivos que llevaron a la muerte a la menor. El objetivo era realizar un video pornográfico y para eso se produjo una agresión sexual que es violación. Y luego de la violación a la niña se le dio muerte, se la victimó. Y no conforme con eso, a la niña se la desmembró y se la trató de incinerar. De forma paralela por las calles de Loja, una gran marcha recorrió las instituciones públicas exigiendo justicia para los implicados en los crímenes violentos que han cobrado la vida de 5 personas en lo que va del año. Solo en este año ya van 5 mujeres que son víctimas de femicidio y muchos niños también que han sido asesinados. En la Fiscalía de Loja, la madre de Jacqueline, joven de 22 años, asesinada brutalmente junto a su hijo de apenas 2 años de edad, entregaron una cruz con un pedido puntual. Porque si usted lo saca mañana o pasado, él va a seguir matando gente. Ya no queremos que mueran chicas inocentes. El fiscal provincial de Loja hizo un ofrecimiento a las familias de las víctimas. Y el máximo de las penas que contempla nuestra legislación penal. Alejandra Sánchez, Telediario. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y Negro, estreno, domingo 13 de mayo, 21 horas. En todos los rincones del planeta podemos encontrar ejemplos de esfuerzo, superación y éxito.
Conoce las historias de nuestros compatriotas en Ecuatorianos en el Mundo. De lunes a viernes, 20 horas. Por Ecuador TV. La actualidad siempre de cerca. Siga el pulso de los últimos acontecimientos. La información del planeta en Informe Mundial. Sábado 20 horas. Estamos de regreso con más noticias. 3 estadounidenses que se encontraban detenidos en Corea del Norte acusados de espionaje y actos hostiles en contra de ese país fueron liberados. Así lo confirmó el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Los 3 ciudadanos regresaron junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se encontraba en Pyongyang, capital de Corea del Norte, en reuniones con altos funcionarios preparando la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que viajaban hacia Estados Unidos. Muy bien, revisamos más noticias. Japón, Corea del Sur y China participaron en una cumbre tripartita en Tokio para buscar un común denominador sobre el tema de Corea del Norte. El primer ministro japonés Shinzo Abe recibió a su homólogo chino Lee Keqiang y al presidente surcoreano Moon Jae. La reunión coincidió con la llegada del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo a la capital norcoreana para preparar el muy esperado encuentro entre los mandatarios Kim Jong-un de Corea del Norte y Donald Trump de Estados Unidos. Para preparar un muy esperado... Legisladores iraníes prendieron fuego a una bandera estadounidense de papel en el Parlamento después de que el presidente Donald Trump se retirara del acuerdo nuclear. Lo hicieron al grito de "Muerte América". Tras la quema de la bandera, el presidente del Parlamento iraní, Ali Lahiani, dijo que la responsabilidad para salvar el pacto recae en la Unión Europea y en potencias que siguen en él. En Perú, un juez deja sin efecto la resolución que suspendía la incautación de la casa de los Humala Heredia. El abogado de la pareja expresidencial, Julio César Espinosa, comunicó que la notificación llegó este martes y calificó la decisión como incoherente. De su parte, el exmandatario Ollanta Humala criticó la orden del Poder Judicial y reafirmó que nunca recibió supuestos aportes de la constructora Odebrecht y aclaró que los aportes de campaña tampoco son un delito tipificado en el Código Penal de su país. La ley, he dicho, debe ser igual para todos, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que hay un doble rasero. A nosotros nos están tratando, ¿no?, de manera abusiva, mientras que otros que sí están comprometidos en problemas de corrupción, porque tengo que hacer aquí un alto. Nuestro caso que se nos está investigando no es un tema de corrupción. A nosotros se nos está investigando por presuntos aportes de campaña, que no es delito en el Perú. Para que una actividad sea delito debe estar tipificado claramente en el Código Procesal Penal. En redes sociales, durante los últimos días circulan imágenes impresionantes de los ríos de lava que emanan de un volcán en Hawái, un fenómeno de la naturaleza que deja miles de evacuados, de destrucción de viviendas y también carreteras. Ríos de lava se expanden sin control por el sur de Hawái. Emanaciones tóxicas y dióxido de azufre que invaden el aire. Son las impresionantes imágenes de la erupción del volcán Kilauea que muestra el infierno en el que se ha convertido esta zona, pues la lava parece moverse como una miel espesa hirviendo a unos 200 grados Fahrenheit. Material volcánico que ha consumido miles de hectáreas, flora y hasta vehículos. El Observatorio Hawaiano de Volcanes precisó que desde la primera erupción se han registrado 12 fisuras y 35 edificios destruidos, 26 de estos casas de familia. Además, miles de personas han sido evacuadas. Holy crap. Look at those cars burning, bro. Look at those cars. Fernanda de la Bastida, Telediario.
Y un camión que transportaba 12 toneladas de chocolate líquido chocó en una autopista cerca de Grabosevo, en Polonia. El accidente dejó al vehículo atravesado en ambos lados de la carretera, provocando un río con miles de litros de chocolate. Los operarios debieron hacer su máximo esfuerzo para retirar el camión y limpiar la autopista para que el tráfico volviera a la normalidad. Dulce accidente, ¿no? Exactamente, dulce accidente. Bueno, vamos ahora a los deportes. Liga de Quito sigue en Sudamericana y Edu Andino nos tiene los detalles. Así es, Mauricio. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de ayer. De hecho, todos los compañeros pendientes de los resultados, y creo que ese primer gol que se anotó por parte de Barcos ya denotó un poco hacia dónde iba la alegría que el día de hoy vive la hinchada de la Liga de Quito. Un golazo, por cierto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tal, mi querida Mariusi Fabri? Como ustedes bien lo decían, sufrida clasificación, pero clasificación al fin para Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nuevamente, por supuesto, de la mano del pirata Salvador Barcos, que estuvo en el banco de suplentes, y él justamente fue el encargado de marcar ese tanto que le dio una bocanada de oxígeno al equipo de Pablo Repeto. Sin más preámbulos, vemos el compacto de este compromiso que se jugaba cerca de la localidad de Santa Cruz, en donde hacía las veces de local el conjunto de Guavirá. En este estadio se jugaba por primera vez un torneo internacional. Así que acá arrancaban las emociones justamente con este tanto de Castillo al minuto 27. Un rechazo corto del golero Adrián Gavarini y ponían la primera los bolivianos. Sin embargo, luego Anangonó al 58 pondría el empate 1-1. Con este resultado clasificaba Liga. Con algo de fortuna también Juan Luis Anangonó, que está marcando a fecha seguida, aprovechaba ese saque de banda. No obstante de aquello, de una jugada que favorecía a Liga, antes de esto se había perdido una oportunidad clarísima. Anangonó los agarran mal parados en el fondo y se va a marcar este golazo por parte de Hoyos, ya cuando arribábamos al minuto 70. Miren ustedes el Chavo Cruz, que no alcanza justamente al cierre, al cruce, y saca tremendo zurdazo, inatajable para el golero Gavarini. 2-1, había penales con esto, pero las cosas se complicaban en Liga de Quito, porque Montenegro, tras el pase de Hoyos, va a poner el 3-1 y a provocar el delirio de la afición del Guavirá, equipo al que ya se había enfrentado Liga ya en 1976 en Copa Libertadores, y en donde el conjunto universitario había conseguido la clasificación. Pero ya estaba en el campo de juego Gastón Rodríguez, estaba Jonathan Borghi y, por supuesto, un tal Hernán Barcos, que es el máximo anotador de la Copa Sudamericana en la historia. Lo dejó atrás al Rorro López y hacía esto, el cabezazo certero, y alegría para el equipo de Pablo Repeto, que de esta manera conseguía la clasificación. Esperarán, porque el 4 de junio se va a conocer sus rivales de los equipos ecuatorianos, sumándole al Deportivo Cuenca y también al Nacional, en la siguiente etapa de la Copa Sudamericana, este torneo que se reanudará y en la segunda etapa luego de la participación de cada una de las selecciones en el Mundial. Cambiamos de disciplina deportiva. No solo el fútbol nos dio una alegría, sino que la alegría máxima que tuvimos en el deporte nacional el fin de semana fue la que protagonizó Glenda Morejón, quien antes había ganado ya el Mundial prejuvenil en los 5.000 kilómetros marcha. Este fin de semana se quedó con los 10 kilómetros, medalla de plata. Estuvo a 400 metros de quedarse con el oro. Sin embargo, la participante mexicana le arrebató el primer lugar. De todas maneras, ya está en nuestro país la embaureña, que dijo lo siguiente, y por supuesto, todo un país le agradece por su destacada participación. Nos queda un camino muy largo por recorrer, lleno de muchos triunfos, si Dios lo permite. Y espero estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hubiéramos preferido la medalla de oro, pero no se dio, me faltó fuerza, me empezó a doler las piernas. Le seguí un poco a la chica de México, pero ya no le pude seguir más. Y solo Dios sabe por qué y cómo hace las cosas. Y tenemos otro mundial después de 2 meses y hay que entrenar para ese y a ver qué pasa ahí. Me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana y de haber dejado nuevamente el nombre de nuestro país en lo más alto, y estas medallas se las dedico primeramente a Dios, a mi familia, a mi entrenador y a todo el pueblo ecuatoriano.
espectacular. Felicitaciones. No nos cansaremos de rendirle homenaje a Glenda Morejón, sobre todo por su humildad, su perseverancia y por supuesto logramos también que la empresa privada, la empresa pública se haga presente y la apoyen. No solo a ella, sino a los deportistas que todavía no consiguen una medalla, pero que tienen mucho potencial. Otra vez volvemos al fútbol, nos vamos al fútbol internacional, en donde el Paris Saint-Germain consiguió un nuevo título. Se enfrentaba en la final de la Copa de Francia, nada más y nada menos que al Le Herbiers, un equipo que, atención, está peleando por no descender a la cuarta categoría del fútbol francés. Era quizás la final más dispareja de los últimos años y se va a saldar con una victoria del Paris Saint-Germain, el primer tanto de los Chelsea al minuto 26 y luego de Cavani al 74 desde el punto penal va a decretar el 2-0 final para este equipo que la próxima temporada va a tener un nuevo estratega tras la salida de Unai Emery, y en donde además el dato preocupante quizás que encendió las alarmas sobre todo para la selección brasileña es que Dani Alves salió lesionado en la final de ayer y se espera que no sea de gravedad para que llegue en buena forma a la Copa del Mundo. Levantaban entonces un título más, la Copa de Francia, el Paris Saint-Germain, que de todas maneras esta temporada le dejó un sabor bastante amargo. Digo esto porque su título principal, el que querían conquistar, era la Champions League y se quedaron tempranamente en los cuartos ante el Real Madrid. Nos vamos hasta Bolivia porque en Cochabamba se están presentando ya las obras justamente para el Sudamericano, en donde justamente la administración de Evo Morales destaca cada uno de los avances. Escuchamos entonces los detalles. Para recibir a los 11º Juegos Suramericanos 2018, el gobierno central realiza importantes inversiones de recursos económicos y humanos. Que a partir de la decisión de nuestro presidente de llevar adelante los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, estos centros de entrenamiento y formación deportiva van a ser de acceso a todo el pueblo boliviano. En la zona de la Tamborada de Cochabamba se levanta imponente la Villa Olímpica, con 14 bloques que albergarán a las delegaciones deportivas que nos visitarán. Este gigantesco complejo cuenta también con una pista atlética, escenario de fútbol y un moderno velódromo. La Subvilla Olímpica del Trópico tiene una capacidad de hospedaje para 500 deportistas y cuenta con el primer escenario de tenis con techo en Sudamérica, además de otras canchas para el beach volley, multifuncional deportivo, gimnasios, cocina y otros ambientes complementarios. Queridos hermanos y hermanas de todo Sudamérica, estamos listos y los esperamos en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 11º Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, unidos por un mismo sentir. La fecha 13 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol arrancará el viernes con el compromiso entre Emelec y Delfín a desarrollarse 19:30 en el estadio George Capwell, que será el penúltimo de Alfredo Arias, y finalizará el día lunes con el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Macará, 19:15 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Hasta aquí los deportes, una pausa y regresamos con más noticias en su telediario. Buenas tardes y buen provecho. Esta vez estoy en las montañas nevadas de Canadá, volviendo sobre los pasos de 3 hombres extraordinarios que engañaron a la muerte. Si no agarraba el árbol, moriría. Estaba completamente desamparado. Me sentía totalmente desolado. Sería el día en que moriría. Escape del infierno. Hoy, 19 horas, por Ecuador TV. Este miércoles a las 14 horas los invitamos para que nos acompañen en Fanático con todo el detalle de la participación de Liga de Quito en Copa Sudamericana por la señal de Ecuador TV. Vivimos en un mundo conectado, donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí examinaremos las noticias y eventos que marcan al mundo. Con una investigación profunda, analizaremos las consecuencias de las decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales.
Enfoque Mundial. Una mirada a los principales acontecimientos del mundo moderno. Estreno este sábado 12 de mayo, 21 horas. Su interpretación serpentea entre estilos y géneros de una manera tan personal que cada vez que llega a una canción lo hace para quedarse, para hacerla propia, para fundarla. El viejo río que va. Yo soy un intérprete, pero un intérprete tiene que tener la voluntad de pensar de nuevo aquello que va a hacer. Liliana Herrero, este viernes a las 23 horas, en los musicales de Ecuador TV. Hoy, un programa para chuparse los dedos. Desde el centro del país, en Riobamba, la carne de llama en la comunidad Suma Causay. Y un chef que hace un seco de chivo con un toque de café y chocolate. En Salinas de Guaranda, vivimos el proceso de su delicioso queso. Y subimos a los 3.800 metros a recoger el mortiño. Se nos antojó una colada morada. Todo esto y más, en próxima parada, a las 17 horas, por Ecuador TV. De regreso les contamos, 120 madres del gerontológico de la Junta de Beneficencia de Guayaquil recibieron una serenata con mariachis. El festejo incluyó la dedicatoria de un poema de un hijo a su madre, ambos residentes en el lugar. Hilda Franco, de 94 años, reside en el gerontológico Corazón de Jesús en Guayaquil. Esta manabita fue una de las homenajeadas por el Día de la Madre. Su único hijo, Edison Vítores, de 70 años, quien también vive en el lugar, le dedicó un poema. Gracias, Madre, por tu sacrificio y tus besos. Gracias por tus consejos y que Dios te bendiga muchos años más, Madre querida. Y aunque el festejo fue dedicado a las madres, quienes no lo fueron celebraron igual, ya que dieron su amor incondicional a sobrinos o ahijados. Fuera lindo, bellísimo que todos los días haya esto. Yo también estoy bien alegre por ustedes. Yo tengo aquí 3 años, 4 meses. Vine por depresión, aquí se me curé, aquí no tengo nada de depresión. Para el agasajo no dudaron en lucir sus mejores galas. Maquillaron sus labios, se arreglaron como princesas. Andadores, bastones o sillas de ruedas no fueron impedimento para disfrutar de las interpretaciones del mariachi Garibaldi. Y de disfrutar de la vida, de darle un sentido a la vida, de ser felices y de ser partícipes del programa del envejecimiento exitoso. Así celebraron su día, recordando a sus hijos, regalando sonrisas, viviendo. Mirta Carrillo, Telediario. Una sal baja en sodio y apta para el consumo de las personas con hipertensión es el emprendimiento de un expublicista. El producto orgánico se produce en el Cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. De 8.4. Enrique Avellán Portés es un emprendedor saludable. Esto es posible decirlo ya que en él mismo descubrió las propiedades de la sal que resultó ser orgánica y que producía en sus pozos, ubicados en el Cantón Salinas, a 500 metros de la orilla del mar. 17 años de no tomar pastillas para regular mi presión arterial y 19 de no enfermarme, gracias a Dios. Mis hijos ya no son alérgicos y lo fueron. Mi esposa tuvo cáncer y le prohibieron el consumo de sal. Esas aguas llegan filtradas de forma natural, pero ricas en minerales. Ahí tienes tú el calcio, el potasio, el magnesio, el yodo, el silicio. Las revelaciones en materia de salud le abrieron paso al negocio familiar. La sal al inicio se comercializaba solo para el ganado y la agricultura. Ya luego, con las respectivas certificaciones de la FDA de Estados Unidos y el registro sanitario del Ministerio de Salud, Lindasal entró al mercado en variadas presentaciones para diversos usos.
No dejes de hacer lo que el médico te dice. Sigue la instrucción del médico. Pero apóyate, sopórtate, revitaliza, potencia tu sistema inmunológico utilizando estos minerales que son 100% naturales. Con lo que la sal marina sin químicos y con mínima presencia de sodio se presenta en innovaciones junto a productos como jabones líquidos, shampoo, para uso tópico y desde luego el consumo en la alimentación. Mirta Carrillo, Telediario. Y con el objetivo de crear espacios de discusión académica, apoyo y fomento de una cultura de prevención de riesgos integral, se desarrolló en Quito el primer foro de buenas prácticas en prevención de riesgos, bomberos y seguridad industrial. El encuentro contó con la asistencia al menos de 700 personas y la participación del ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, expositores internacionales y nacionales, quienes destacaron los avances alcanzados en Ecuador. Creemos que eventos como este inciden y siguen promoviendo, sosteniendo, fortaleciendo la cultura de seguridad industrial, la cultura de salud ocupacional. Lo principal en una industria, en cualquier tipo de empresa, por grande, mediano o pequeña que sea, son los trabajadores, es la seguridad de los trabajadores, es la salud de los trabajadores. La empresa no podrá tener éxito sin estos socios estratégicos que son sus trabajadores. Bueno, finalizamos Telediario de las 13 horas. Gracias a todos por acompañarnos. Mariuxi. Así es, Fabricio. Recuerden acompañarnos también en nuestro microinformativo y nuestro informativo a las 9 de la noche. El microinformativo. 19 horas y el estelar a las 21 horas. Así es, tenemos más información para ustedes. Gracias por su compañía. Muchas gracias.